El millonario lo perdió todo, y solo la empleada se atrevió a alimentar a su bebé. La escena era un cuadro de contrastes desoladores. Una pintura silenciosa de la ruina y la compasión que se desarrollaba en el corazón de lo que alguna vez fue un imperio financiero. En las oficinas que antes bullían con el epicentro del poder económico, ahora reinaba un silencio sepulcral, una quietud antinatural rota únicamente por el suave murmullo del mar azul que se extendía majestuoso más allá de los imponentes ventanales. Sobre esos cristales, antes inmaculados y símbolo de una visión clara hacia el éxito, ahora se adherían con cruel indiferencia los avisos de desalojo, unas letras rojas que gritaban el fin abrupto de una era de prosperidad. El sol de la tarde se filtraba a través del polvo en suspensión, iluminando partículas que danzaban en el aire como testigos mudos del abandono y la decadencia. En medio de este imperio caído, Julia, con su sencillo y pulcro uniforme de empleada, estaba arrodillada sobre el frío y desalmado suelo de mármol. Sobre el enorme escritorio de caoba, una pieza que antes soportaba el peso de contratos millonarios, ahora estaba sentado el pequeño Leo, un bebé de apenas 6 meses. Con una ternura infinita y una concentración absoluta, Julia sostenía un biberón, alimentándolo con una delicadeza que chocaba brutalmente con la desolación del entorno. Apartado en la penumbra, Daniel, el exmillonario de 31 años, observaba la escena, sintiéndose un extraño en su propia vida. Su traje, antes impecable, ahora lucía arrugado y sin vida. Su rostro, antes rebosante de una confianza arrolladora, era una máscara de conmoción y una desesperanza que le pesaba en el alma. «Julia, ¿qué haces aquí?». La voz de Daniel sonó ronca, un susurro que apenas logró atravesar el pesado silencio de la oficina vacía, y resonó como un eco de su antigua autoridad. Se sentía como un fantasma en su propia vida, un espectador impotente de su propia tragedia personal y profesional. Había dado órdenes estrictas a todo su personal de que se marcharan, de que salvaran lo que pudieran de sus propias vidas antes de que el barco se hundiera por completo, arrastrándolos a todos con él. Pero ella, la mujer que limpiaba los suelos y vaciaba las papeleras con una discreción casi invisible, seguía allí, firme en su puesto. Julia no levantó la vista del bebé, su concentración era total, como si el mundo entero se hubiera reducido a esa pequeña y frágil vida que dependía completamente de ella en ese instante. Alguien tenía que darle de comer, señor Daniel, no podía dejarlo solo, respondió con una calma que a Daniel le pareció de otro mundo, casi celestial. Su voz era suave pero inquebrantable, desprovista de cualquier atisbo de juicio o de lástima, cargada únicamente de una pragmática y pura bondad. Es impensable dejar a un bebé así, con hambre y desprotegido. Daniel se apoyó contra la pared de cristal, sintiendo el frío de su fracaso a través de la fina tela de su camisa. Las palabras de Julia eran como una daga de claridad en su confusa y abrumadora desesperación. Se dio cuenta de que había estado tan consumido por la pérdida de su fortuna y el abandono de la madre de Leo, que casi había olvidado lo más fundamental. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Publicamos videos todos los días, y dale like al video, si te gusta esta historia, y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres, y a qué hora nos escuchas. Julia se levantó con cuidado, sosteniendo a Leo contra su hombro con una pericia maternal que Daniel nunca había presenciado. El bebé eructó suavemente, un sonido tan normal y vital en medio de tanta anormalidad, un pequeño recordatorio de que la vida continuaba a pesar del desastre. Ella caminó por la vasta oficina, sus pasos resonando en el vacío como un metrónomo marcando el inicio de una nueva era. Miró los muebles de diseño cubiertos de una fina capa de polvo, las obras de arte aún colgadas en las paredes como fantasmas de un lujo perdido, los teléfonos silenciosos que antes no paraban de sonar. Todo en esa habitación gritaba riqueza y poder, pero ahora no era más que un mausoleo de ambiciones rotas. Daniel la siguió con la mirada, sintiéndose clavado al suelo, incapaz de moverse. Cada objeto en esa habitación era un recuerdo doloroso de lo que había sido, de lo que había perdido de una forma tan violenta y repentina. Ellos lo congelaron todo, Julia, dijo finalmente, su voz apenas audible, quebrada por la vergüenza. Las cuentas, las propiedades, todo, de la noche a la mañana. Sin ningún tipo de aviso previo, sin piedad. Julia se giró para mirarlo, sus ojos llenos de una compasión profunda que él no sentía merecer en absoluto.
El dinero va y viene, señor, pero una vida es todo lo que realmente importa. El contraste entre su vida de ayer y la de hoy era una herida abierta, sangrante y dolorosa. Hace apenas una semana, Daniel navegaba en su yate por ese mismo mar azul que ahora veía a través de los cristales marcados con los ominosos avisos de desalojo, sintiéndose el rey del mundo. Las fiestas interminables en su ático, los coches de lujo que cambiaba como si fueran camisas, los supuestos amigos que aparecían como por arte de magia cuando las botellas de champán se descorchaban. Todo se había evaporado como un espejismo en el desierto. Su teléfono, ese apéndice de su mano que antes no paraba de sonar con ofertas, propuestas y felicitaciones, ahora yacía en silencio sobre el escritorio. Una reliquia inútil de un poder extinto. Nadie llamaba. Nadie respondía a sus desesperados mensajes. El grupo financiero Atlas, la institución que él mismo había ayudado a engrandecer y llevar a la cima, se había vuelto en su contra con una eficiencia depredadora, una maquinaria perfectamente engrasada, para destruir. El director legal, un hombre llamado Emilio Vargas, había sido el arquitecto meticuloso de su caída. Recordaba su sonrisa fría y calculadora, sus ojos de reptil durante su última y humillante reunión. No hubo negociación, solo la ejecución implacable de una cláusula que Daniel ni siquiera recordaba haber firmado. Se sentía como un niño ingenuo que había estado jugando en un mundo de tiburones sin saberlo. Y en medio de todo ese desastre, estaba Julia, una constante de decencia inalterable. No puedo creer que Sofía lo dejara así, de esta manera, murmuró Daniel, más para sí mismo que para Julia, liberando una parte del veneno que sentía por dentro. Se refería a la madre de Leo, una mujer que había amado el lujo y el estatus tanto como a él, o quizás mucho más. Cuando la primera noticia de la crisis financiera llegó a los titulares, ella simplemente hizo las maletas sin derramar una sola lágrima. Dejó una nota breve y fría sobre la cama, unas palabras que decían que no, estaba hecha para la pobreza, que no pensaba acompañarlo en su descenso a los infiernos. Y dejó a Leo, simplemente lo dejó, como si fuera un objeto más de la casa. Julia, que estaba revisando los cajones de un archivador en busca de algo útil para el bebé, como una manta o ropa de repuesto, se detuvo en seco. Quizás ella no supo cómo enfrentar esto, señor. A veces el miedo hace que la gente haga cosas terribles, cosas que ni ellos mismos entienden, dijo con suavidad. Su increíble capacidad para encontrar una pizca de empatía, incluso para la mujer que había abandonado a su propio hijo, dejó a Daniel sin palabras. Él solo sentía rabia, un veneno que le corroía las entrañas. Pero la calma de Julia era un bálsamo inesperado en su herida. Necesitamos pañales y más leche. Lo que había en la bolsa que ella dejó se está acabando, añadió Julia, volviendo a la tarea que tenía entre manos con su enfoque práctico. Mientras Daniel estaba atrapado en el pasado, ella estaba firmemente anclada en el presente. ¿Por qué te quedaste, Julia? De verdad, necesito saberlo, insistió Daniel, acercándose a ella con pasos vacilantes. Necesitaba entender. En un mundo donde la lealtad se compraba y se vendía al mejor postor, su gesto era una anomalía que su mente pragmática no podía procesar. Julia suspiró suavemente, sin dejar de buscar en los cajones vacíos. Finalmente, lo miró directamente a los ojos, y en su mirada no había lástima, sino una profunda convicción. Trabajé para su padre durante muchos años, señor Daniel. Mucho antes de que usted heredara todo esto, él era un buen hombre, un hombre de principios, me ayudó cuando mi madre enfermó gravemente. Pagó todas las facturas del hospital sin que yo se lo pidiera, sin esperar nada a cambio. Daniel sintió una punzada de vergüenza y arrepentimiento. Apenas recordaba los rostros de las personas que trabajaban para él. Eran piezas anónimas en el engranaje de su ajetreada vida de éxito. Él siempre decía que la verdadera riqueza de una persona no está en su cuenta bancaria, sino en la fortaleza de su carácter, continuó Julia, su voz cargada de emoción contenida. Y vi a su hijo, a Leo, y vi a su abuelo en sus ojos, no podía darle la espalda. Es la misma sangre, el mismo legado de bondad. La revelación lo golpeó con la fuerza de un huracán. ¿Podría él estar a la altura de ese legado? No tengo nada que ofrecerte, ni un solo céntimo, confesó Daniel, con la voz completamente quebrada por la emoción y la vergüenza. La humillación era total y absoluta.
Estaba admitiendo su impotencia ante la única persona en el mundo que había decidido quedarse a su lado en el peor momento de su vida. Julia simplemente asintió, como si el dinero fuera un detalle trivial y sin importancia en la gran ecuación de la vida. No necesito su dinero, señor, necesito que sea fuerte. Por él, dijo ella, señalando con la cabeza al bebé que dormitaba plácidamente en un Moisés improvisado con los cojines de un carísimo sofá de diseño italiano. La directriz era clara, un nuevo rumbo en medio de la tormenta. Ya no se trataba de recuperar su imperio de cristal. La nueva misión de su vida era mucho más fundamental, mucho más real: ser un padre para su hijo. Era un papel para el que no se sentía en absoluto preparado, un desafío infinitamente mayor que cualquier acuerdo de negocios que hubiera cerrado en su vida. No sé cómo hacerlo, admitió con una vulnerabilidad desnuda y honesta en su voz. Julia le ofreció una pequeña y tímida sonrisa, la primera que él le veía desde que todo había comenzado. Nadie nace sabiendo, señor Daniel. Se aprende por el camino. Y usted aprenderá. Yo le ayudaré en todo lo que pueda. En esa simple promesa, Daniel encontró un ancla. Pero sería suficiente. Este pequeño no tiene la culpa de nada, pensó Julia mientras observaba a Leo dormir con una paz que contrastaba con el caos que los rodeaba. Es un alma pura, un ángel atrapado en el desastre de los adultos. Debo protegerlo, cueste lo que cueste, es mi deber moral. Este pensamiento se convirtió en su mantra personal, una promesa silenciosa que se hizo a sí misma, al bebé y al fantasma del honorable padre de Daniel. Su vida siempre había sido sencilla, definida por el trabajo duro y la honestidad. Nunca había tenido mucho en términos materiales, pero lo poco que tenía lo valoraba inmensamente: su pequeño y acogedor apartamento, su salud, su paz interior. Cuidar de Leo se sentía de repente como el propósito más importante y trascendental que jamás había tenido en su vida. Mientras Daniel se perdía en sus lamentos y en los fantasmas de su pasado, ella se movía con una eficiencia silenciosa y determinada por la oficina. Abrió el pequeño refrigerador de la sala de juntas, esperando algo útil. Solo había botellas de agua con gas importada y una caja de bombones belgas carísimos, ahora completamente inútiles. La ironía era palpable y cruel. Un lugar desde donde se habían movido miles de millones de dólares no tenía lo más básico para alimentar a un niño. Tendré que ir a mi casa a buscar algunas cosas. Tengo algo de ropa de mi sobrino que podría servirle y prepararé una sopa caliente, le dijo a Daniel, sacándolo de su letargo. Daniel finalmente se movió, como si despertara de un largo y terrible sueño. Comenzó a caminar sin rumbo por la oficina, tocando los objetos como si los viera por primera vez, reconociendo su verdadera naturaleza. El pesado premio de empresario del año, la pluma de oro con la que firmó su primer gran contrato, el modelo a escala de su yate que tanto presumía. Todo era basura ahora, monumentos a una vida de vanidad que ya no existía. Se detuvo frente a un imponente retrato de su padre colgado en la pared principal. El hombre de la Pension Criora lo miraba con una expresión seria, casi admonitoria, como si pudiera ver el desastre en el que se había convertido su hijo. ¿Qué hice mal, papá? ¿En qué te fallé?, susurró al retrato, esperando una respuesta que nunca llegaría. Te lo di todo. La mejor educación, los contactos, el capital inicial. Te pedí solo una cosa: que nunca olvidaras de dónde venías, que fueras justo con la gente. Parecía responderle la imagen en su mente, con la voz de su conciencia. La culpa lo carcomía por dentro. Había sido arrogante, descuidado y ciego. Había confiado en las personas equivocadas, especialmente en Emilio Vargas. El nombre resonaba en su cabeza como una sentencia de muerte. Vargas, el director legal del grupo financiero Atlas, el hombre que le sonreía mientras afilaba el cuchillo que le clavaría por la espalda. Recordó sus palabras exactas en la última reunión: los negocios son negocios, Daniel, nada personal. Pero era profundamente personal. ¿Quién es este Emilio Vargas?, preguntó Julia de repente, su voz interrumpiendo el doloroso diálogo interno de Daniel. Había oído el nombre en los murmullos ahogados de su jefe. Él se sobresaltó, sacado bruscamente de su trance de culpa. Es el diablo en persona, respondió con una amargura que nunca antes había sentido. El director legal del banco. Era la mano derecha de mi padre, su hombre de máxima confianza. Cuando papá murió, yo confié en él ciegamente, como un idiota.
Le di control sobre aspectos del negocio que yo no entendía del todo, creyendo que su lealtad era inquebrantable. Pensé que era leal a la memoria de mi padre, a su legado. Hizo una pausa, la terrible comprensión amaneciendo en su rostro como un sol negro. ¡Qué estúpido fui! Debió estar planeando esto durante años, moviendo las piezas en silencio, esperando el momento perfecto para atacar y quedarse con todo. La historia comenzó a tomar forma en la mente de Julia, y no era una simple historia de mala suerte, no era solo una mala racha financiera, era una traición calculada y metódica, una emboscada corporativa ejecutada con una precisión quirúrgica. Él redactó todos mis contratos, incluyendo el que usaron para ejecutar la cláusula que me arruinó. Debe haberla escondido ahí, en la letra pequeña, sabiendo perfectamente que yo nunca la leería con atención, confiado en su supuesta lealtad. La sensación de impotencia de Daniel era abrumadora. Necesitamos encontrar algo, cualquier cosa que demuestre que todo esto fue una trampa bien orquestada, dijo Julia, su voz adquiriendo un nuevo tono de determinación y fuerza. Ya no era solo la cuidadora del bebé, se estaba convirtiendo en una estratega, en una aliada inesperada. Su lealtad ya no era solo al recuerdo del padre de Daniel, sino a la idea misma de la justicia, a la lucha del bien contra el mal. Daniel la miró con un escepticismo teñido de desesperanza. ¿Qué podemos hacer nosotros dos, Julia? No tenemos abogados, no tenemos dinero, no tenemos contactos. Ellos tienen un ejército de los mejores y más caros abogados del país. Nos aplastarían en un tribunal antes de que pudiéramos decir una palabra. El derrotismo en su voz era denso, casi tangible, una niebla que amenazaba con ahogarlos. Pero Julia no se inmutó, su resolución era de acero. A veces, un ejército entero no puede contra una verdad simple y poderosa, replicó ella, sus palabras infundiéndole un coraje que él no sabía que necesitaba. Tenemos que buscar. En sus papeles, en sus correos electrónicos antiguos, en cualquier lugar. La prueba debe estar en alguna parte. La idea parecía absurda, como buscar una aguja en un pajar. Pero era la única idea que tenían, el único hilo de esperanza al que aferrarse. Le dio a Daniel algo en que concentrarse, un objetivo más allá de su propia y paralizante miseria. Comenzaron la búsqueda. Fue Julia quien lo encontró, como si el destino la hubiera elegido para ser la portadora de la verdad. Mientras buscaba suministros para Leo, en los numerosos cajones del enorme escritorio de Daniel, sus dedos rozaron algo pequeño y rígido en el fondo de un compartimento secreto que él ni siquiera sabía que existía. Era un sobre viejo y amarillento, sellado por el tiempo. Con una curiosidad creciente, lo abrió con sumo cuidado. Dentro no había documentos legales ni cheques, sino algo mucho más personal, y como pronto descubrirían, infinitamente más poderoso. Sacó con delicadeza una pequeña foto antigua, ligeramente descolorida por el inexorable paso del tiempo. La sostuvo bajo el último rayo de luz del atardecer que se colaba por la ventana, como si fuera una reliquia sagrada. En la imagen un Daniel mucho más joven, casi un adolescente, sonreía a la cámara con la inocencia de quien tiene toda la vida por delante. A su lado una mujer joven y hermosa lo abrazaba con ternura. Tenía un timporcente ven, una sonrisa radiante y unos ojos que Julia reconoció al instante, con un escalofrío que le recorrió la espalda. Eran los ojos de Leo. La misma forma almendrada, el mismo brillo especial. Era un parecido asombroso, innegable, una conexión genética que gritaba la verdad. Por un momento, Julia se quedó sin aliento, sintiendo el peso de la revelación. No era Sofía, la madre que había abandonado al bebé. Era otra persona, alguien del pasado olvidado de Daniel. Señor Daniel, venga a ver esto por favor, llamó Julia, su voz temblando ligeramente por la emoción del increíble descubrimiento. Daniel se acercó, arrastrando los pies, su rostro una máscara de curiosidad, y una fatiga que parecía haber envejecido su alma. Cuando vio lo que Julia sostenía en su mano, se quedó completamente paralizado, como si un rayo lo hubiera partido en dos. La sangre abandonó su rostro de golpe, dejándolo pálido como el mármol del suelo que pisaba. «Dios mío, no puedo creerlo. ¿Dónde encontraste esto?», susurró, extendiendo una mano temblorosa para tomar el pequeño objeto. Lo miró como si fuera un fantasma, un recuerdo materializado de un tiempo que había enterrado profundamente en su memoria, en un rincón de su corazón que creía sellado para siempre. «Es Elena.
dijo finalmente el nombre saliendo de sus labios como una oración olvidada, un eco de un amor perdido. Fue mi primer amor, mucho antes de todo este desastre. Mucho antes de Sofía. Volvió a mirar la imagen, sus ojos recorriendo cada detalle del rostro sonriente de la mujer, tratando de absorber la imposible realidad. Murió hace años, en un accidente de coche, o al menos, eso fue lo que me dijeron. La revelación flotó en el aire viciado de la oficina, cargada de implicaciones que ninguno de los dos podía comprender todavía. La verdadera madre de Leo era esta mujer del pasado, Elena. ¿Cómo puede ser esto posible?, preguntó Daniel, su mente trabajando a una velocidad vertiginosa, luchando por conectar las piezas de un rompecabezas. Es imposible. Leo nació hace solo 6 meses. Elena murió hace casi 10 años. No tiene ningún sentido, es una locura. Estaba a punto de descartarlo todo como una extraña y dolorosa coincidencia, un cruel juego de su mente, cuando Julia, con su aguda observación, notó algo más. Hay algo escrito detrás, dijo ella en voz baja, señalando el reverso del cartón. Con dedos torpes y temblorosos, Daniel le dio la vuelta a la pequeña pieza de su pasado. En el reverso, una caligrafía elegante y ligeramente desvaída por el tiempo cubría el espacio. No era una dedicatoria de amor, como habría esperado, sino algo mucho más formal, frío y críptico. Eran unas pocas líneas, pero cada palabra era una bomba de relojería, a punto de estallar. La nota mencionaba un acuerdo de custodia secreto, y hacía referencia directa a una cláusula de herencia oculta en los contratos fundacionales de su propia empresa. La misma terminología legalista que Vargas había usado para despojarlo de todo. De repente todo empezó a encajar de una manera terrible y aterradora. Su ruina no había sido aleatoria. La existencia de su hijo no era una simple casualidad del destino. Todo estaba conectado, era parte de un plan mucho más antiguo y siniestro de lo que jamás hubiera podido imaginar. No puedo creerlo esto. Esto lo cambia absolutamente todo, pensó Daniel, mientras sus ojos leían una y otra vez las palabras en el reverso de la imagen, cada lectura confirmando la monstruosa verdad. Mi vida entera, mi negocio, mi hijo, todo está ligado a un secreto que ni siquiera sabía que existía, una telaraña tejida a mi alrededor durante una década. La revelación era tan abrumadora que tuvo que sentarse en el borde del escritorio, sintiendo que las piernas le fallaban. El aire en la oficina de lujo parecía haberse vuelto más denso, cargado con el peso de décadas de mentiras y engaños. Miró a Julia, cuyo rostro reflejaba una mezcla de conmoción y una extraña calma resuelta. Ella no estaba abrumada por las revelaciones del pasado, estaba procesando el presente, analizando las implicaciones para el futuro. Él, el supuesto genio de los negocios, el hombre que aparecía en las portadas de las revistas financieras, se había dejado engañar como un niño. Ella, la humilde empleada de la limpieza, veía el tablero de ajedrez con una claridad asombrosa, identificando al verdadero enemigo. ¿Qué significa todo esto, Julia?, preguntó, aunque en el fondo de su corazón ya sabía la respuesta. Su pregunta era una súplica desesperada, una petición de confirmación de que no se estaba volviendo loco, de que la conspiración que se estaba formando en su mente era terriblemente real. Julia tomó el objeto con delicadeza de las manos temblorosas de Daniel y lo examinó de nuevo bajo la luz tenue del atardecer. Su mente, práctica y lógica, unía los puntos con una velocidad impresionante. Significa que alguien, muy probablemente el señor Vargas, sabía de la existencia de Leo mucho antes de que naciera, dijo lentamente, articulando cada palabra con un cuidado y una precisión que le dieron a su voz una autoridad inusitada. Significa que su fortuna y la custodia de su hijo estaban inextricablemente conectadas por un contrato que usted nunca supo que existía, una trampa legal diseñada para activarse en el momento oportuno. Y significa que el señor Vargas no solo le robó su dinero, señor Daniel, estaba tratando de robarle a su hijo su único y verdadero heredero. La frase final cayó como una sentencia de muerte en el silencio de la habitación. La frialdad de Vargas ya no parecía simple ambición corporativa, ahora se revelaba como una maldad pura, personal y calculada. ¿Pero por qué? ¿Cuál era el motivo detrás de un plan tan retorcido y cruel? La pregunta flotaba entre ellos, ominosa y sin respuesta. Pero una cosa estaba clara como el agua. Ya no estaban luchando por dinero o por un imperio caído.
Estaban luchando por la vida de un niño, por la verdad, y por el alma de un hombre que lo había perdido todo menos lo más importante. El sol comenzaba a ponerse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras que se reflejaban en los cristales sucios. El contraste entre la belleza del crepúsculo y la fealdad de la verdad que acababan de desenterrar era cruel y poético. Daniel se levantó lentamente, pero su postura había cambiado por completo. La desesperación había sido reemplazada por una ira fría y concentrada, un combustible que reavivó la llama de su espíritu luchador. Por primera vez desde que todo se derrumbó, se sintió como el hombre que solía ser, un estratega, un guerrero. No se saldrá con la suya, dijo, su voz baja y llena de una nueva y peligrosa determinación. No dejaré que le ponga un solo dedo encima a Leo. Recuperaré lo que es mío por derecho y expondré a Vargas por el monstruo que es, aunque sea lo último que haga. Julia asintió con firmeza, su corazón latiendo con una mezcla de miedo y un inmenso orgullo por el hombre que estaba resurgiendo de sus cenizas. Sabía que el camino sería increíblemente difícil, casi imposible. El grupo financiero Atlas era una bestia poderosa, con tentáculos en la política, la justicia y los medios. Eran 2 personas y un bebé contra un imperio, las probabilidades eran casi nulas. Pero tenían algo que Vargas y su ejército de abogados sin escrúpulos no tenían, tenían la verdad de su lado. Y se tenían el uno al otro. ¿Qué hacemos primero? ¿Cuál es nuestro primer movimiento?, preguntó Daniel, su mente de estratega volviendo a la vida, analizando variables y escenarios. La parálisis de los últimos días había desaparecido por completo, reemplazada por una urgente necesidad de acción. Julia pensó por un momento, su pragmatismo innato guiando sus pensamientos como una brújula en la oscuridad. Primero, lo más importante de todo. Tenemos que sacar a Leo de aquí inmediatamente. Este no es un lugar seguro para un bebé, ni física ni espiritualmente. Iremos a mi casa. Es pequeña y humilde, pero es cálida y sobre todo es segura. La idea de refugiarse en el modesto apartamento de su empleada era algo que el antiguo Daniel, el arrogante millonario, habría encontrado profundamente humillante. Pero el nuevo Daniel, el padre, lo vio como lo que era, un salvavidas, un puerto seguro en la tormenta más violenta de su vida. Y tenemos que proteger esto a toda costa, continuó Julia, señalando el objeto que aún sostenía con reverencia en su mano. Es nuestra única prueba, nuestra única arma. No podemos dejar que nadie sepa que la tenemos, especialmente Vargas. Él no puede saber que hemos descubierto su juego. Daniel asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. Esa pequeña pieza de cartón era ahora el objeto más valioso del mundo para ellos. De acuerdo. Vamos a tu casa, aceptó Daniel sin dudar ni un segundo. La decisión estaba tomada. Empezaron a recoger las pocas cosas que necesitaban para su huida. Julia preparó la bolsa del bebé con los últimos pañales y el biberón vacío, su rostro mostrando una concentración absoluta, mientras Daniel buscaba una pequeña caja fuerte en su despacho para guardar la prueba de su vida. La encontró detrás de un cuadro, una reliquia de los días en que sus secretos eran meramente financieros, no existenciales y peligrosos. Colocó con sumo cuidado el sobre amarillento dentro y cerró la puerta con un clic metálico que le sonó a gloria, a un primer paso hacia la victoria. Me llevaré esto conmigo y no me separaré de ello ni un instante, dijo, metiendo la pequeña caja fuerte en una mochila vieja que encontró en un armario, un objeto mundano para una carga tan preciosa. Mientras se preparaban para irse, Daniel echó un último vistazo a la oficina. El lugar que había simbolizado su éxito y su poder, ahora parecía una jaula dorada de la que finalmente estaba escapando. La inmensa riqueza que había acumulado se había convertido en un lastre, una distracción de lo que realmente importaba. Ahora, con los bolsillos vacíos pero con un propósito claro y un corazón lleno de amor por su hijo, se sentía más rico que nunca. Esto es una completa locura, ¿verdad?, dijo Daniel, una sonrisa amarga y a la vez esperanzada curvando sus labios mientras sostenía a Leo en brazos por primera vez. El bebé, sintiendo el calor de su padre, se acurrucó contra su pecho, buscando refugio y seguridad. El contacto físico, la sensación del pequeño cuerpo confiando plenamente en él, envió una oleada de emoción pura y abrumadora a través de Daniel que casi lo hizo tambalearse.
Era un sentimiento más poderoso que cerrar cualquier negocio multimillonario. Julia lo miró y negó con la cabeza, una sonrisa genuina iluminando su rostro. Locura es construir un imperio de cristal y sorprenderse cuando se rompe en 1000 pedazos. Esto, dijo, su mirada suavizándose al ver a padre e hijo juntos por fin. Esto es lo más sensato del mundo, proteger a su familia a cualquier precio. Sus palabras lo golpearon con la fuerza de una revelación divina. Durante años, había definido la palabra familia como un concepto abstracto, una línea de Sandro-Gre, un legado empresarial. Pero ahora, en la más absoluta ruina, entendía su verdadero significado. Familia era esto: el calor de un bebé indefenso en tus brazos, la lealtad inquebrantable de una mujer buena, la lucha compartida contra la oscuridad. Era simple, era real, y era todo lo que importaba. Juntos, salieron de la oficina, dejando atrás las ruinas de una vida y caminando hacia un futuro incierto. La transición al pequeño pero acogedor apartamento de Julia fue un choque cultural para Daniel, pero también un bálsamo para su alma herida. El espacio olía a hogar de verdad, a sopa de verduras y a ropa limpia secada al aire. No había mármol frío ni obras de arte impersonales, sino cojines de ganchillo, fotos familiares en las paredes y un calor que emanaba de cada rincón. Daniel durmió en el sofá, un mueble viejo pero increíblemente cómodo, y por primera vez en semanas, durmió profundamente, sin las pesadillas de fracaso que lo habían atormentado. Al despertar, encontró a Julia en la cocina, tarareando una melodía suave mientras preparaba el biberón de Leo. La escena era tan doméstica, tan pacífica, que le pareció de otro mundo. «Buenos días», dijo ella con una sonrisa. «¿Hay café hecho?» Él se dio cuenta de que había pasado años con personal de servicio que le preparaba desayunos gourmet, pero ninguno se había sentido tan reconfortante como esa simple taza de café que ella le ofreció. «Gracias, Julia, por todo esto, por tu casa, por tu amabilidad». Ella se encogió de hombros. «Es lo que hacen las personas decentes, se ayudan unas a otras. Ahora tenemos que pensar en nuestro próximo paso. Vargas no se quedará de brazos cruzados, no después de lo que hemos descubierto». La calma del amanecer se vio interrumpida por la cruda realidad de la batalla que les esperaba. No podían esconderse para siempre. «Tienes razón, necesitamos un abogado. Alguien bueno, alguien valiente que no le tenga miedo al grupo Atlas», dijo Daniel, su mente de estratega comenzando a funcionar de nuevo. Se sentó a la pequeña mesa de la cocina, que de repente se convirtió en su nuevo cuartel general de guerra. «¿Conoces a alguien?», Julia dudó por un momento, mordiéndose el labio. «Hay una mujer, Marta Rivas. Ayudó a una prima mía con un problema de custodia hace unos años. Es joven, pero dicen que es una leona en el tribunal. Y lo más importante, es honesta. Trabaja para la gente normal, no para las grandes corporaciones». El nombre sonaba prometedor. No necesitaban un abogado famoso y caro, necesitaban a alguien con agallas y un fuerte sentido de la justicia. Mientras Daniel buscaba el número de la abogada en internet, el timbre de la puerta sonó, un sonido estridente que los hizo saltar a ambos. Se miraron, el pánico reflejado en sus ojos. «¿Esperas a alguien?», susurró Daniel. Julia negó con la cabeza, su rostro pálido. ¿Podría ser Vargas? ¿Los había encontrado tan rápido? Julia se acercó a la puerta con el corazón en un puño y miró por la mirilla. Lo que vio la dejó helada. Eran dos personas con aspecto oficial, una mujer y un hombre, con carpetas bajo el brazo. «Son de los servicios sociales», susurró, el terror apoderándose de su voz. La guerra había comenzado, y el enemigo había movido su primera pieza. La visita de los servicios sociales fue una pesadilla calculada, una mini humillación diseñada para desestabilizarlos. La trabajadora social, una mujer de mediana edad con una expresión de perpetua desaprobación, recorrió el pequeño apartamento con una mirada crítica, tomando notas en su portapapeles. «Así que este es el entorno en el que vive el menor, un apartamento de una habitación, con el padre durmiendo en el sofá», comentó, su tono cargado de juicio. Daniel intentó explicar la situación, pero ella lo interrumpió. «Hemos recibido una denuncia anónima muy preocupante, señor Montero».
Nos informan de que usted es financieramente inestable, emocionalmente volátil, y que mantiene a su hijo en una situación de riesgo, al cuidado de una persona sin parentesco legal. Cada palabra era un dardo envenenado. Cortesía de Vargas. Julia intervino, su voz temblando de indignación. Eso no es verdad. Yo cuido a Leo como si fuera mi propio hijo. La trabajadora social la miró por encima de sus gafas. Su afecto es irrelevante desde el punto de vista legal, señorita Pérez. Usted es una simple sirvienta. ¿Qué autoridad moral o legal cree tener para decidir lo que es mejor para este niño? La crueldad de la frase dejó a Julia sin aire. Era una bofetada en toda regla, un recordatorio brutal de su lugar en el mundo según gente como ellos. Se sintió pequeña, impotente. Algo estaba a punto de romperse dentro de ella. Daniel vio el dolor en sus ojos y la rabia lo consumió. «Largo de aquí, fuera de esta casa ahora mismo», gritó Daniel, su autocontrol finalmente hecho añicos. El hombre que acompañaba a la trabajadora social, un tipo corpulento, dio un paso al frente de forma amenazante. «Cálmese, señor Montero, o tendremos que llamar a la policía. Solo estamos haciendo nuestro trabajo. Le dejaremos una citación para una audiencia de custodia de emergencia. Si no se presenta, se emitirá una orden para llevarse al niño». Dejaron el papel sobre la mesa y se fueron, dejando tras de sí un silencio tenso y un aire envenenado. Julia se derrumbó en una silla, las palabras de la mujer resonando en sus oídos. Una simple sirvienta. Daniel se arrodilló a su lado, su propia rabia reemplazada por una profunda preocupación por ella. «No la escuches, Julia, eres 1000 veces más persona que ella. Esto es obra de Vargas. Está intentando quebrarnos, ponernos el uno contra el otro». Ella levantó la vista, sus ojos llenos de lágrimas pero también de una nueva y feroz determinación. «No lo conseguirá», dijo, su voz recuperando su fuerza. «No dejaremos que nos separen de Leo. Llama a esa abogada. Llama a Marta Rivas, ahora». El ataque, lejos de dividirlos, había solidificado su alianza. Ya no eran un millonario caído y su leal empleada. Eran dos guerreros, luchando por la misma causa, por la misma familia. Y estaban listos para contraatacar con todo lo que tenían. La reunión con Marta Rivas tuvo lugar en una pequeña y desordenada oficina en un barrio obrero, un mundo aparte de los bufetes de lujo que Daniel solía frecuentar. Marta era una mujer menuda, con una energía eléctrica y unos ojos inteligentes que no se perdían ni un solo detalle. Escuchó su historia en silencio, asintiendo de vez en cuando, su expresión volviéndose más seria con cada revelación. Cuando Daniel le mostró la prueba que habían encontrado, ella la tomó con cuidado. Esta **foto** no es solo un recuerdo, es la clave de todo. Es un contrato emocional y potencialmente legal. La forma en que lo dijo, les dio un nuevo aliento. Vargas no solo quiere el dinero, quiere al niño porque el niño es el dinero. Esa cláusula lo convierte en el guardián de toda la fortuna, si a ti te declaran incapacitado. Y eso es exactamente lo que está intentando hacer, pintarte como un padre inestable y peligroso para que un juez le dé la custodia. La claridad con la que expuso el plan del enemigo le heló la sangre. Tenemos una oportunidad, pero es pequeña. Necesitaremos un testimonio que corrobore la existencia de ese acuerdo. ¿Hay alguien que pudiera saber de él? Daniel pensó en la gente que había rodeado a su padre. La mayoría estaban muertos o jubilados. Pero entonces, un nombre vino a su mente, como un eco del pasado. Isabel. Isabel Fuentes. Era la secretaria personal de mi padre. Estuvo con él más de 30 años. Si alguien sabe algo, es ella. La búsqueda de Isabel se convirtió en su nueva prioridad. Era su única esperanza. Encontrar a Isabel Fuentes no fue fácil. Se había jubilado hacía años y se había mudado a un pequeño pueblo en las afueras, buscando la paz lejos del ajetreo de la ciudad y de los recuerdos dolorosos. Cuando finalmente dieron con su dirección y aparecieron en su puerta, la mujer, ahora anciana y frágil, los miró con ojos asustados. «No quiero problemas. Déjenme en paz, por favor», dijo, intentando cerrar la puerta. Pero entonces vio a Leo en los brazos de Julia. Sus ojos se abrieron de par en par, y se llevó una mano a la boca. «Dios mío,
Se parece tanto a ella, a Elena. Les permitió entrar. Su casa estaba llena de recuerdos, un santuario de una vida pasada. Daniel le explicó todo, mostrándole el objeto que habían encontrado. Isabel escuchaba, sus manos temblando, las lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas. Sabía que este día llegaría, susurró. Tu padre me hizo prometer que protegería ese secreto. Pero después de que él murió, Vargas me amenazó. Dijo que si no destruía el acuerdo original, arruinaría la vida de mis hijos. Tuve miedo. Hice lo que me pidió. La confesión fue un golpe devastador. La prueba original había sido destruida. Parecía el fin del camino. Pero, continuó Isabel, su voz ganando un poco de fuerza. Siempre guardé mis cuadernos de taquigrafía. Cada reunión, cada palabra. Lo tengo todo anotado. La reunión donde se firmó el acuerdo. La reunión donde Vargas me amenazó. Está todo aquí. Fue a un viejo baúl, y sacó un cuaderno polvoriento. Era la pieza que faltaba. Con el testimonio de Isabel asegurado, Marta Rivas presentó una contrademanda, forzando una audiencia formal en el Tribunal de Familia. La noticia de la batalla legal entre el caído millonario y el poderoso grupo financiero Atlas se convirtió en la comidilla de la ciudad. Vargas, furioso por su resistencia, decidió lanzar un ataque mediático. Organizó una rueda de prensa a las puertas del tribunal el día de la primera vista preliminar. Cuando Daniel y Julia llegaron, se encontraron con un enjambre de cámaras y periodistas. Vargas estaba en el centro, con su traje impecable y su sonrisa de depredador. El grupo Atlas solo busca proteger el bienestar de un menor abandonado, declaró con falsa solemnidad. Lamentablemente, el señor Montero, en su desesperación, ha recurrido a una historia fantasiosa, manipulando a una humilde empleada para que mienta por él. Los flashes los cegaron. Las preguntas eran como puñetazos. ¿Es cierto que secuestró a su hijo? ¿Está usando a su empleada para extorsionar al banco? Daniel sintió la humillación pública como un ácido quemándole la piel. Vio un kiosco cercano. La portada de un periódico sensacionalista mostraba una vieja imagen suya con Sofía en una fiesta, sonriendo a un mundo que ya no existía. Vargas sonrió burlonamente y gesticuló con la mano, desestimando la historia de Daniel ante la prensa como si fuera un disparate. Fue la humillación definitiva, diseñada para destrozarlo ante el mundo. Me están devorando vivo, y él lo disfruta, pensó Daniel, la desesperación amenazando con ahogarlo. Mientras el circo mediático se desarrollaba fuera, dentro de la sala del tribunal, el ambiente era gélido. La jueza, una mujer experimentada y de rostro severo, escuchaba los argumentos preliminares. El abogado de Vargas, un hombre elocuente y sin escrúpulos, pintó a Daniel como un hombre desequilibrado, un padre negligente que había puesto en peligro a su hijo. Presentó el informe de los servicios sociales y las declaraciones de testigos que hablaban del comportamiento errático de Daniel. La montaña de mentiras era abrumadora, y Daniel sintió que se hundía en arenas movedizas. Marta Rivas contraatacó con calma, presentando la solicitud para que Isabel Fuentes testificara y mostrando la copia de la nota que habían encontrado. El abogado de Vargas se rió. Una nota sin fecha en una imagen vieja, y el testimonio de una anciana que probablemente está senil. Señoría, esto es una farsa, una pérdida de tiempo para el tribunal. La jueza parecía escéptica. Abogada Rivas, espero que tenga algo más sólido que esto. Por ahora programaré la audiencia principal para la próxima semana, pero le advierto que la evidencia a favor de la tutela del grupo Atlas es considerable. Salieron del tribunal sintiendo el amargo sabor de una derrota parcial. El poder y la influencia de Vargas parecían impenetrables. No se preocupen, dijo Marta, su voz firme. Solo necesitamos que Isabel hable en el estrado. La verdad es más poderosa que cualquier mentira. ¿Pero sería suficiente para convencer a una jueza escéptica? Los días previos a la audiencia final fueron una tortura de ansiedad y preparación febril. Daniel, Julia y Marta pasaron horas y horas en la pequeña oficina de la abogada, repasando cada detalle, cada posible pregunta, cada ángulo de ataque. Daniel tuvo que revivir los peores momentos de su vida, la traición de Vargas, el abandono de Sofía, su propia arrogancia y ceguera. Fue un proceso doloroso, pero necesario. Julia, por su parte, se convirtió en la roca de la operación. Cuidaba de Leo, se aseguraba de que Daniel comiera y descansara, y ofrecía un apoyo emocional silencioso pero inquebrantable.
A menudo, Daniel la encontraba despierta a altas horas de la noche, simplemente mirando a Leo dormir, como si extrajera fuerzas de la inocencia del bebé. «Tengo miedo, Julia», le confesó una noche, su voz apenas un susurro en la oscuridad. «Miedo de que no me crean. De que me lo quiten para siempre». Ella le tomó la mano. «No tengas miedo, la verdad está de nuestro lado. Y yo creo en ti. Cree tú también». Su fe inquebrantable en él era el único ancla que lo mantenía a flote en ese mar de incertidumbre. Se dio cuenta de que ya no luchaba por su dinero o su nombre. Luchaba por ellos, por esa pequeña y extraña familia que se había formado en medio de las ruinas. Y esa era una razón lo suficientemente poderosa como para enfrentarse a cualquier gigante. «¿Por qué estás haciendo todo esto por mí?», le preguntó Daniel una tarde, mientras observaban a Marta preparar riosamente los documentos para el juicio. La pregunta había estado flotando en el aire durante semanas. Julia tardó un momento en responder, eligiendo sus palabras con cuidado. Al principio, fue por la lealtad que le tenía a su padre. Luego, fue por Leo. No podía soportar la idea de que un niño inocente pagara por los errores de los adultos, dijo, su mirada fija en un punto lejano. Pero ahora, hizo una pausa, y sus ojos se encontraron con los de él. «Ahora es por ti. Porque he visto al hombre que eres de verdad, debajo de todas las capas de riqueza y arrogancia. He visto a un padre que ama a su hijo más que a nada en el mundo. Y ese hombre merece ganar». La sinceridad de sus palabras lo golpeó con la fuerza de una ola. Nadie, ni siquiera Sofía en los mejores momentos, lo había visto de esa manera. Se sintió expuesto, vulnerable, pero también profundamente comprendido. En ese momento, en esa oficina polvorienta y caótica, se dio cuenta de que sus sentimientos por Julia iban mucho más allá de la gratitud. Era algo más profundo, algo que le daba tanto miedo como la propia audiencia. Pero también era algo que le daba una fuerza que no sabía que poseía. No importaba lo que pasara en el tribunal. Ya había ganado algo más valioso que cualquier fortuna. Lo más fuerte está por venir. Quédate hasta el final. La sala del Tribunal de Familia era un espacio solemne, frío e imponente, con paredes revestidas de una madera oscura que parecía haber absorbido décadas de susurros y veredictos dolorosos. El aire era pesado, cargado con el olor a papel viejo, a cera para muebles y a la ansiedad palpable de quienes esperaban su destino. El silencio era casi absoluto, una presión en los oídos rota únicamente por el murmullo ahogado de los abogados que repasaban sus notas, y el ocasional carraspeo de un asistente que no se atrevía a toser con fuerza. Daniel Montero se sentía diminuto en su silla de madera dura, como si el peso de la sala entera, con su techo alto y sus severos retratos de jueces pasados, estuviera a punto de aplastarlo sin piedad. A su lado, Julia sostenía a Leo con una calma que parecía sobrehumana. Una serenidad que era un faro en medio de su tormenta interior. El bebé dormitaba ajeno a la tempestad que se cernía sobre su futuro. Ente a ellos, en una mesa pulcra y ordenada se sentaba Emilio Vargas, flanqueado por un equipo de 3 abogados de aspecto caro e implacable. Vargas lucía un traje perfectamente cortado, y una sonrisa de confianza que era una daga helada en el corazón de Daniel. Parecía el dueño del mundo, el titiritero que movía todos los hilos, y Daniel era apenas una marioneta rota en su macabro espectáculo. La jueza, la misma mujer de la vista preliminar, repasaba los documentos con una concentración que no dejaba entrever ninguna emoción. «No podemos perder, no ahora», pensó Daniel. El abogado principal de Vargas se levantó con una elegancia estudiada, su voz resonando en la sala con una autoridad artificial. «Señoría, los hechos son lamentablemente claros», comenzó. «El señor Daniel Montero, debido a una serie de decisiones desastrosas, ha caído en una bancarrota total. Ha perdido su hogar y su capacidad para proveer un entorno seguro para su hijo». Hizo una pausa dramática, presentando una copia de la nota de Sofía. La propia madre del niño, abrumada por la inestabilidad del señor Montero, se vio obligada a abandonar el hogar, dejando a su hijo en una situación de vulnerabilidad extrema. Es una tragedia, pero una que el grupo financiero Atlas, en su papel de custodio fiduciario, no puede ignorar. Cada palabra era una mentira envuelta en una verdad a medias. Daniel apretó los puños bajo la mesa, sus uñas clavándose en las palmas, sintiendo la impotencia y la rabia arder en su interior.
Estaban reescribiendo la historia, convirtiéndolo en el único villano de un cuento cruel que él no había escrito. El abogado continuó su ataque, presentando una pila de documentos que detallaban la ejecución hipotecaria y los testimonios de testigos preocupados que hablaban del comportamiento errático de Daniel. Eran empleados del banco, personas a las que Vargas había presionado para que mintieran. Además, señoría, añadió bajando el tono, ha confiado el cuidado del niño a una empleada de la limpieza sin ninguna cualificación, la señorita Julia Pérez. Miró a Julia con desdén. Su presencia podría considerarse, en el peor de los casos, un secuestro. La acusación era tan monstruosa que Julia sintió que le faltaba el aire. Abrazó a Leo con más fuerza, su cuerpo temblando de indignación. Daniel se levantó de un salto, incapaz de contenerse. Eso es mentira. Ella salvó a mi hijo. Marta Rivas le puso una mano firme en el hombro, obligándolo a sentarse. Tranquilo, Daniel, no les des lo que quieren. Tu turno llegará. Marta se levantó, su figura pequeña pero llena de una dignidad imponente. Señoría, con el debido respeto, lo que estamos presenciando aquí no es una preocupación genuina por el bienestar de un niño, comenzó. Es el acto final de una depredación corporativa calculada, un intento de robar no solo el patrimonio de un hombre sino también a su único hijo. El abogado de Vargas soltó una risa burlona. Objeción, señoría. La abogada está recurriendo a la ficción. No hay ni una sola prueba que respalde esas acusaciones. La jueza asintió. Objeción admitida. Abogada Rivas, ciñase a los hechos que pueda probar. El corazón de Daniel se hundió. Parecía que la jueza ya se había formado una opinión. Maldita sea. ¿Es que nadie ve la verdad? Pensó Daniel, sintiendo una desesperación profunda. Miró a Julia, que le devolvió una mirada llena de una fuerza tranquila. Ella creía en él, creía en la justicia. Y él tenía que creer por ella. Por Leo. No podía rendirse. La jueza se ajustó las gafas, su rostro una máscara de imparcialidad. Basado en la evidencia presentada hasta ahora, dijo lentamente, cada palabra cayendo como un martillo, la Corte encuentra una causa significativa de preocupación por la estabilidad del entorno del menor. La situación del señor Montero es precaria. La pausa que hizo fue una tortura. Daniel contuvo la respiración. Por lo tanto, la Corte se inclina a conceder la tutela temporal del niño al grupo financiero Atlas, representado por el señor Vargas, hasta que se complete una investigación exhaustiva. El mundo de Daniel se detuvo. Las palabras tutela temporal resonaron en su cabeza como una sentencia de muerte. Había perdido. Julia ahogó un sollozo. Vargas sonrió. Un triunfo absoluto. Lo había conseguido. Algo estaba a punto de romperse. Para siempre. El martillo de la jueza estaba a punto de caer cuando una voz se alzó. Un momento, señoría. Aún no hemos terminado. Todos los ojos se volvieron hacia Marta Rivas. Le ruego que me conceda unos minutos más. Hay una pieza de evidencia crucial que aún no ha sido presentada. La jueza frunció el ceño, irritada, pero la intensidad en la mirada de la abogada la hizo dudar. Tiene 5 minutos, abogada. Y no me haga perder el tiempo. Marta asintió. Gracias, señoría. Llamo al estrado a la señorita Julia Pérez. El abogado de Vargas protestó, pero la jueza lo silenció. Con el corazón latiéndole a 1000 por hora, Julia se levantó, le entregó a Leo a Daniel y caminó hacia el estrado. Julia se sentó en el banquillo de los testigos, sus manos entrelazadas sobre su regazo para ocultar el temblor. Marta se acercó a ella con una sonrisa tranquilizadora. Julia, por favor, cuéntele a la Corte con sus propias palabras lo que encontró en la oficina del señor Montero. La voz de Julia era apenas un susurro al principio. Yo estaba buscando algo para el bebé. En el fondo de un cajón, debajo de una falsa base, encontré un sobre viejo. El abogado de Vargas bostezó ostentosamente. Marta lo ignoró. ¿Y qué había dentro de ese sobre, Julia? Ella sacó con cuidado el objeto de su bolsillo. Lo sostuvo en su mano. Había esto, dijo, su voz ganando fuerza. Una vieja foto ***. La presentó como prueba. Marta la tomó y se la entregó a la jueza. Un murmullo recorrió la sala. Vargas se puso rígido.
su sonrisa desvaneciéndose. Es una bonita imagen, abogada, pero no veo su relevancia, dijo la jueza con impaciencia. La relevancia, señoría, no está en el anverso, sino en el reverso. Oh, explicó Marta. La jueza le dio la vuelta al objeto y sus cejas se arquearon visiblemente al leer la nota manuscrita. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. La jueza leyó en voz alta, su voz llena de una gravedad repentina. Acuerdo de custodia secreto entre las familias Montero y Alarcón. Cláusula de herencia oculta en los contratos fundacionales del grupo financiero Atlas. La totalidad del patrimonio Montero quedará vinculada de forma irrevocable a la custodia del heredero directo de Elena Alarcón, en caso de incapacidad o fallecimiento del padre Daniel Montero. La revelación fue una bomba. Vargas se puso pálido como un fantasma. Eso es un documento sin validez, una nota privada. No significa nada, gritó, perdiendo la compostura. Pero era demasiado tarde. Marta continuó, su voz cortando el aire. Elena Alarcón fue el primer amor de Daniel Montero. Y, como ahora sabemos, la verdadera madre biológica de Leo. Murió en un supuesto accidente, pero no sin antes asegurarse de proteger el futuro de su hijo nonato, un hijo cuya existencia fue ocultada a Daniel. Y alguien en esta sala conocía ese secreto, alguien que usó ese conocimiento para reorquestar la bancarrota de Daniel, sabiendo que al obtener la custodia del niño, obtendría el control de toda la fortuna Montero. Todos los ojos se volvieron hacia Emilio Vargas, quien sudaba profusamente, su máscara de respetabilidad hecha añicos. Son mentiras. Una conspiración ridícula inventada por una sirvienta analfabeta y un hombre desesperado, espetó Vargas, su voz temblando de pánico. ¿No tiene ninguna prueba de que yo supiera nada de esto? Marta sonrió fríamente. Se equivoca, señor Vargas. Señoría, llamo a mi siguiente testigo, Isabel Fuentes. Una mujer mayor, de aspecto frágil pero con una mirada decidida, entró en la sala. Era la antigua secretaria personal del padre de Daniel. Vargas la miró con absoluto horror. Isabel, ¿qué haces aquí? Su voz era un siseo. He venido a decir la verdad, Emilio. La verdad que me obligaste a enterrar, respondió ella, su voz firme. Yo estuve allí cuando el señor Montero padre firmó ese acuerdo con la familia Alarcón. Fue su última voluntad. Proteger a su nieto a toda costa. La sala contenía la respiración. Isabel miró directamente a Vargas. Después de la muerte del jefe, Emilio me llamó a su despacho. Me amenazó. Me dijo que si no hacía desaparecer la copia original del acuerdo de los archivos, me arruinaría la vida. Tuve miedo, así que lo hice. Pero guardé una copia de mis notas de taquigrafía de esa reunión, siempre supe que este día llegaría. Presentó un viejo cuaderno de taquigrafía. Era la pieza que faltaba en el rompecabezas. El golpe de gracia. El caos estalló en la sala. Los abogados de Vargas protestaban, gritando objeciones ahogadas por la magnitud de la revelación. La jueza golpeó la mesa con su mazo. ¡Orden! ¡Orden en la sala!, gritó, su rostro un lienzo de furia. Cuando el silencio se restableció, se giró hacia Vargas. Señor Vargas, ¿tiene algo que decir en respuesta a estas gravísimas acusaciones? Vargas, acorralado, perdió el control. Es una trampa. Todos mienten. Esa vieja está senil y la criada es una oportunista. Yo construí ese banco mientras él malgastaba su herencia. Yo merecía ese dinero, no ese niño malcriado. Su confesión involuntaria, nacida de la arrogancia y el pánico, colgó en el aire como una sentencia de muerte. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier grito. El propio abogado de Vargas se apartó de él lentamente. La jueza lo miró con un asco infinito. «Ha dicho usted suficiente, señor Vargas», sentenció. Se aclaró la garganta, su mirada recorriendo la sala antes de fijarse en Daniel y Julia, y por primera vez, una pizca de calidez se asomó a sus ojos. Esta corte ha sido testigo de un intento despreciable de manipular la justicia para cometer un robo monstruoso. Si esta historia te tocó el corazón, comparte para que llegue a más personas. El veredicto final fue rápido y demoledor. Por la autoridad que me confiere la ley, declaró la jueza, declaro nula y sin efecto la ejecución de los activos del señor Daniel Montero. Ordeno la restitución inmediata de todas sus propiedades.
Concedo la custodia total y permanente del menor, Leo Montero, a su padre biológico, con la señorita Julia Pérez nombrada como tutora legal conjunta en reconocimiento a su papel fundamental en la protección del niño y en el esclarecimiento de la verdad. Hizo una pausa, su mirada clavándose en un Vargas descompuesto. Asimismo, ordeno una investigación penal inmediata por parte de la Fiscalía contra Emilio Vargas por los cargos de fraude, extorsión y perjurio. Señor alguacil, proceda a detener al señor Vargas. Dos robustos oficiales se acercaron a Vargas, quien se desplomó en su silla un hombre roto. Mientras le ponían las esposas, su mirada vacía se cruzó con la de Julia. En los ojos de ella no había triunfo, solo una profunda lástima por un alma corrompida. El monstruo había sido derrotado, no por la fuerza, sino por la simple verdad y el coraje de una mujer que se atrevió a hacer lo correcto. La justicia había llegado. El martillo de la jueza cayó finalmente, no como una sentencia, sino como un himno a la victoria de los justos. La sala se convirtió en un torbellino en cuanto la jueza se retiró. Los periodistas irrumpieron, sus cámaras buscando el rostro del villano caído y de los héroes inesperados. Daniel no podía moverse, paralizado, las palabras de la jueza resonando en sus oídos. Lo habían logrado. Habían ganado. Julia se acercó, le devolvió a Leo, y luego lo abrazó con una fuerza que lo devolvió a la vida, un abrazo que contenía todo el miedo, la lucha y el alivio. Daniel la abrazó a su vez, hundiendo su rostro en su hombro, liberando finalmente las lágrimas de gratitud. Gracias, Julia, susurró, su voz rota. Me salvaste. Nos salvaste a los dos, nunca podré pagártelo. Ella asintió, las lágrimas corriendo también por sus mejillas. Lo hicimos juntos. Miraron al pequeño Leo, que los observaba con sus grandes ojos curiosos, ajeno a la batalla librada por él. Por primera vez en mucho tiempo, el futuro no parecía un abismo oscuro, sino un horizonte lleno de luz. Eran una familia, forjada en la adversidad. Al salir del tribunal, fueron recibidos por una lluvia de flashes. Daniel, con Leo en brazos y Julia a su lado, se enfrentó a las cámaras no con arrogancia, sino con la humilde confianza de un padre que había luchado por su hijo, y había ganado. La historia del millonario arruinado y la empleada se había convertido en una leyenda. ¿A dónde vamos ahora?, preguntó Daniel, su voz sonando extraña mientras se alejaban del tumulto. Por primera vez en semanas, no tenían un plan, no había una batalla que librar. Solo el camino por delante. Julia sonrió, una sonrisa llena de paz. A casa, respondió simplemente. Y en esa única palabra, Daniel entendió todo. Hogar, ya no era un ático de lujo. Hogar, era donde estuvieran ellos tres, juntos. Era el pequeño y acogedor apartamento de Julia, el lugar donde habían encontrado refugio, donde habían planeado su imposible victoria, donde se habían convertido en una familia. Miró a Julia, la mujer que se había convertido en su ancla, su brújula moral y su salvadora. Su gratitud hacia ella era un océano sin fondo. ¿Cómo podré pagarte todo lo que has hecho?, le preguntó de nuevo, su voz cargada de emoción. Julia se encogió de hombros con esa sencillez que lo desarmaba. Ya lo has hecho. Siendo el padre que Leo se merece, luchando por él. Eso es todo el pago que necesito. Se dio cuenta entonces de que el verdadero premio de esta batalla no era la recuperación de su fortuna, sino haberla encontrado a ella, haber encontrado un nuevo comienzo para todos. Creo que mi padre te habría adorado, dijo Daniel en voz baja, mientras caminaban por la acera. Era el mayor cumplido que se le ocurría, la bendición póstuma del hombre que más había admirado. Julia se sonrojó ligeramente. Él era un buen hombre, Daniel. Solo intento estar a la altura de su ejemplo, respondió ella con humildad. Daniel se detuvo y la miró a los ojos. Tú no solo estás a la altura de su ejemplo, Julia. Tú lo superas con creces. Eres la persona más fuerte, valiente y decente que he conocido en toda mi vida. En ese momento, la línea invisible que separaba al jefe de la empleada se disolvió por completo. Solo quedaban un hombre y una mujer que se habían encontrado en las ruinas de una vida, y habían construido algo nuevo y hermoso. No sabían lo que el futuro les deparaba, si su vínculo se convertiría en algo más que una profunda amistad. Pero por ahora, eso no importaba.
Lo que importaba era que estaban juntos, que habían sobrevivido a la tormenta, y que tenían toda una vida por delante para descubrirlo. «Vamos a casa», repitió Daniel, pero esta vez, la palabra tenía un significado completamente nuevo, un significado cálido y permanente que los abarcaba a los tres como un manto protector. El apartamento de Julia nunca le había parecido a Daniel tan acogedor. El sol de la tarde se filtraba por las ventanas, iluminando las motas de polvo que danzaban en el aire, no como símbolo de abandono, sino de vida cotidiana. El olor a café recién hecho flotaba en el ambiente, mezclado con el suave aroma de polvos de talco. Era un santuario de normalidad. Julia acostó a Leo, que se había quedado dormido, y el bebé se acurrucó, suspirando satisfecho. Ella se movía por su pequeño espacio con una gracia que fascinaba a Daniel. Cada objeto tenía su lugar, cada movimiento un propósito sereno. Era un universo ordenado, el polo opuesto al caos y la vaciedad en la que él había vivido. Se sentó en el modesto sofá, sintiendo por primera vez en años una profunda paz. Ya no tenía que fingir ser fuerte. «¿Estás bien?», le preguntó Julia, sentándose a su lado y ofreciéndole una taza de café. Daniel asintió, tomando la taza. «Estoy mejor que bien. Siento como si hubiera despertado de una larga pesadilla». Ella le sonrió. «Bienvenido de nuevo a la vida, señor Daniel». Él negó con la cabeza. «Llámame Daniel, por favor, solo Daniel». El cambio era mucho más que una simple formalidad. «Solo Daniel», repitió él, probando las palabras en su boca. «Hacía mucho tiempo que nadie me llamaba así. Siempre era señor Montero, el jefe. Títulos que te aíslan». Se dio cuenta de que esos títulos habían sido una armadura, pero también una jaula que le había impedido conectar de verdad con la gente. Julia lo escuchaba en silencio, su presencia invitándolo a abrirse. «Supongo que, en cierto modo, perderlo todo fue lo mejor que me pudo haber pasado», continuó, una revelación que lo sorprendió a él mismo. «Me obligó a despertar, a ver lo que de verdad importa, me dio a mi hijo, y te trajo a ti a mi vida, Julia». La intensidad de su mirada hizo que Julia apartara la vista, abrumada. «Yo no hice nada extraordinario, Daniel, solo hice lo correcto», dijo en voz baja. Daniel negó con la cabeza con vehemencia. «No, Julia, eso no es verdad. Cualquiera se habría marchado. Pero tú te quedaste. Te arriesgaste por nosotros, por un hombre que apenas conocías, y por un bebé que no era tuyo. Eso no es ordinario. Es extraordinario. Eres extraordinaria». El silencio se instaló entre ellos, lleno de palabras no dichas, de emociones que empezaban a florecer en el terreno fértil de la confianza y el respeto mutuo. El futuro era una página en blanco. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó Julia, rompiendo el silencio. Daniel se encogió de hombros, una sonrisa segura formándose en sus labios. «Supongo que tengo un imperio que reconstruir. Pero esta vez, lo haré de forma diferente. Sin arrogancia, con principios, siguiendo el ejemplo de mi padre, y el tuyo». La idea lo llenó de una energía nueva. Ya no se trataba de acumular riqueza, sino de crear algo con propósito. «Y quiero que formes parte de ello, Julia. No como mi empleada, sino como mi socia. Quiero que estés en el consejo de administración. Tu brújula moral, tu claridad, las necesito a mi lado para no volver a perderme. Si quieres, claro». La oferta la dejó sin palabras. Ella, una socia, miembro de un consejo, parecía un sueño. «Yo no sé nada de negocios, Daniel. Soy una limpiadora», tartamudeó. Él le tomó la mano. «Aprenderás. Eres la persona más inteligente que conozco. Y tú me enseñarás a mí lo que de verdad importa. Juntos, podemos construir algo de lo que Leo pueda estar orgulloso. ¿Qué me dices?». Ella lo miró a los ojos, vio la sinceridad, la esperanza y la promesa de un nuevo comienzo. Vio un futuro que nunca se había atrevido a imaginar. Asintió lentamente, una sonrisa radiante iluminando su rostro. «Digo que sí». 5 años después, la Fundación Alarcón Pérez era una institución respetada a nivel nacional. Julia, ahora una mujer de 34 años, se movía por los pasillos de la sede central, con la autoridad tranquila de una directora ejecutiva, pero seguía teniendo la misma sonrisa cálida y los mismos ojos compasivos. Daniel, siempre a su lado, actuaba como jefe de estrategia, su brillante mente financiera ahora dedicada a maximizar el impacto social de la fundación.
Eran una pareja formidable, un equipo perfectamente sincronizado. Acababan de celebrar la inauguración de su quinta sucursal. La fundación se había convertido en mucho más que un trabajo. Era su misión de vida, su legado conjunto. A veces tengo que pellizcarme para creer que todo esto es real, le susurró Julia a Daniel, mientras observaban a la multitud. Él le sonrió y le pasó un brazo por los hombros. Es real porque tú lo hiciste real, mi amor. Tú creíste en la bondad cuando nadie más lo hacía. Habían demostrado que la verdadera riqueza no se mide en balances bancarios, sino en la bondad del corazón, y en el coraje de defender a aquellos que no tienen voz. Leo, ahora un niño de casi 6 años, sano, inteligente y lleno de alegría, corrió hacia ellos. En sus manos sostenía un trozo de papel enrollado. «Mamá Julia, papá, mirad lo que he dibujado para la nueva oficina», exclamó, su voz resonando con orgullo. Desenrolló el papel para mostrar un dibujo hecho con ceras de colores. En él, 3 figuras de palo se daban la mano bajo un sol sonriente. Una figura grande, una figura mediana y una figura pequeña. Su familia. Julia se agachó y lo abrazó con una fuerza que contenía todo el amor del mundo. Es el mejor dibujo del mundo, mi amor. Lo pondremos en el lugar más importante de todos. El legado de la fundación se medía en cifras impresionantes. Habían logrado asegurar un futuro digno para cientos de niños, y recuperado propiedades para más del 75% de las familias asistidas. Pero para Daniel y Julia el verdadero éxito, la métrica más importante de sus vidas, estaba justo ahí, en los brazos de Julia, en el dibujo de un niño feliz que sabía, sin la menor sombra de duda, que era amado y que su hogar era inexpugnable. Habían encontrado su propósito no en la cima del poder, sino en el corazón de la gente.